tardes a los honorables de esta comisión. En representación de la agrupación de pensionados de rentas vitalicias, respeto, justicia y dignidad, debo señalar lo siguiente, que en el marco de la sesión referente a los proyectos que discutirán excepcionalmente el 10% bajo rentas vitalicias, hemos analizado como ONG que el boletín 13.819-07 de fecha 30 de septiembre de 2020 homologa los recientes proyectos aprobados del retiro del 10% de la AFP y pedimos a los legisladores presentes que aprueben este proyecto en beneficio de los asegurados, sin exclusión de ninguna especie o letra chica, castigando de alguna manera a los más longevos por el solo hecho de serlo, sin perjuicio de lo que en definitiva decidan, siempre teniendo en consideración la igualdad y no discriminación, que las decisiones que se adopten sean exentas de toda presión política y económica, siempre en pro de la persona humana. Habida consideración, la crisis sanitaria por el COVID-19 ha levantado una cortina de humo de una modalidad de pensión que ha empobrecido un grupo no menor de personas, que fueron inducidas por agentes o asesores previsionales, vendiendo su capital a las compañías de seguro bajo pólizas pétreas, sin posibilidad de revisión, como el caso de otros países que, empleando el modelo chileno, han flexibilizado las pólizas en beneficio siempre de los asegurados. La renta vitalicia se ha potenciado, señores diputados, como la modalidad más conveniente para los pensionados. Sin embargo, está contrario sensu, toda vez que atenta gravemente contra el principio de la buena fe contractual por la retórica que los agentes emplean mediante artilugios. Inducen a los pensionados a suscribir un contrato cuya naturaleza jurídica desconocen absolutamente y, en consecuencia, la autonomía de la voluntad y libertad contractual se ve afectada por medio de engaños. El decreto ley, por su parte, de 1980 hace referencia a que el sistema de reparto implicaba injusticia y pobreza, siendo un mensaje que profetizaba las consecuencias que están padeciendo los actuales pensionados por rentas vitalicias, de privatizar el derecho a la seguridad social por parte del Estado, y bajo la premisa de estos dos conceptos, injusticia y pobreza, precarizó el nivel de vida de los pensionados vitalicios, quienes producto de su trabajo de 30, 40 o más años, capitalizaron sus cuentas, percibiendo en la actualidad rentas por debajo del 30% de sus ingresos promedios reales de los últimos 10 años. Es del todo pertinente señalar a los legisladores que este grupo de pensionados de rentas vitalicias, con la decisión de suscribir el contrato con compañías de seguros, su capacidad económica se vio disminuida, de clase media pasó a la pobreza, incluso un porcentaje amplio está por debajo de la línea de la pobreza, y hace una necesidad imperante que los legisladores aprueben uno de estos proyectos. Además, es un hecho público y notorio que estas mociones han generado controversia no solo en la Asociación de Compañías de Seguros, sino en el Ejecutivo y abogados constitucionalistas que defienden férreamente a los intereses empresariales y su derecho de propiedad. Pero tienen un factor en común. Constitucionalmente se desconoce por estos juristas la dignidad humana y la igualdad ante la ley, que es un dogma o principio básico innegable de la Constitución que analizan solo en pro de los intereses económicos. Se ha faltado el respeto, señores legisladores, a la dignidad de casi 700.000 personas, toda vez que se hacen comparaciones tales como los pensionados vitalicios son afortunados, por cuanto no han tenido una disminución en sus ingresos. Se refieren a las pensiones que perciben y los comparan con los legisladores, funcionarios públicos y los pensionados de las Fuerzas Armadas. Una analogía desafortunada e inapropiada. La realidad de estas personas es muy diversa a lo que muestran los expertos, los juristas y los medios de comunicación, que se han negado en forma injustificada a cubrir la problemática y nuestras demandas legítimas por ser víctimas de un sistema por casi ya 40 años. Si vivir con 6,90 UF o 13 UF es un ingreso suficiente para las autoridades en un grupo de pensionados cuyo porcentaje altísimo padece de enfermedades crónicas, y estas rentas, siendo ya insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana, es porque como sociedad no tenemos internalizado el concepto de justicia social o distributiva, o simplemente el Estado como garante del bien común solo se ha enfocado en satisfacer necesidades materiales de los grupos intermedios por sobre las necesidades materiales y espirituales
de, en este caso, los pensionados vitalicios. Los opositores, o mejor dicho, la CMF, la aseguradora y constitucionalistas Consejo Político, carentes de toda imparcialidad, han sido enfáticos que estos proyectos, en el caso de rentas vitalicias, es un verdadero disparate jurídico. Lo que hace este proyecto para ellos es simular que el afiliado todavía conserva la propiedad de los fondos, algo que no es efectivo, porque son constitucionalistas pro intereses empresariales que desconocen absolutamente la realidad de un sistema que da cuenta de las distorsiones y la imperiosa necesidad de reformas. Agregan que esta medida afecta la intangibilidad de los contratos y el derecho de propiedad. Por tanto, para concluir, señor presidente, diciendo absolutamente estas conclusiones, en circunstancias que en la actualidad estamos viviendo una crisis sanitaria no solo en Chile, sino a nivel mundial, y en base a las consideraciones puestas, pido a los presentes que se apruebe el 10%. Eso es todo en cuanto puedo señalar, señor presidente. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a usted, señora Evelyn Urrutia, y ahora